Y estamos con nuestro docente de la Universidad Andrés Bello, Denis Muñoz, ingeniero comercial, magíster en economía aplicada, a quien saludamos con mucha gratitud por estar con nosotros tan temprano. Muy buenos días, Denis. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, Denis, estamos aquí con Joyce para preguntarte respecto de cómo se va a pagar, si es que fructifica finalmente esta reforma previsional, la pensión básica solidaria, que es un concepto que ya conocemos, que existe, pero que ahora pretende ser aumentada por este proyecto de reforma constitucional que ha propuesto el presidente Piñera, Denis. Sí, bueno, el proyecto lo que contempla es que, en primera instancia, el pilar solidario se calculó si pasara del 60% más vulnerable al 100% más vulnerable. Ajá. Ya que el gobierno calculó que esto está del orden de los 1.100 millones de dólares, ¿no es cierto? Y también que lo que significaría pasar a la pensión básica universal, que es aumentar, ¿no es cierto?, este mismo beneficio, pero que este beneficio llegara a la totalidad, ¿no es cierto?, de la población, ¿no es cierto?, de pensionados. Y ahí eso costaría unos 4.200 millones de dólares, que es lo que plantea el Ejecutivo. Ya es ampliar un beneficio, sí, eso sí, es ampliar. No, las personas que están recibiendo una pensión hoy día, que están recibiendo ese beneficio, mantendrían más o menos parecida la condición. O sea, aumenta la cobertura en el fondo. Aumenta la cobertura. Eso es lo que está buscando esa reforma. Denis, y entonces, para los pensionados, ¿hay cambios o no? Claro, o sea, los cambios serían solo para los que no estaban hoy día, ¿no es cierto?, beneficiados por esta medida, que serían el 40% vulnerable restante, ¿no es cierto? Porque hoy día eso llega al 60% vulnerable, hoy día llegaría al 40% vulnerable, y además el resto de pensionados también que no estaban en el sector vulnerable, ¿no es cierto? Porque ese lo que se estaba pensando es que esa pensión básica universal llegue incluso a personas que no estaban siendo consideradas por el pilar solidario. Entonces, ese sería los grandes cambios, pero en general no hay grandes modificaciones con respecto al sistema de pensiones que tenemos en Chile. O sea, en el fondo no va al fondo, sino que todavía se queda en la forma y no hacer un cambio estructural. Absolutamente, absolutamente. Sigue con la lógica, ¿no es cierto?, de un Estado subsidiario, que en el fondo interviene el mercado cuando los privados no lo están haciendo bien o no están dando el ancho, como es el caso de las administradoras de los fondos de pensiones. Entonces, al igual que los gobiernos anteriores, el barco tenía un hoyito, entonces taparon el hoyito, pero ahora como el hoyito creció, tenemos que hacer un parche más grande. Esa es la lógica que tiene detrás, ¿no es cierto?, esta administración, y no solamente esta administración, sino que las administraciones posteriores también. Denis, ¿y cómo establece que se va a financiar todo este mayor gasto? Porque obviamente implica una mayor carga en el presupuesto, ¿no? Claro que sí, como estos gastos, ¿no es cierto?, van a ir increciendo con el tiempo, van a ir al alza, debido a que obviamente van a haber cada vez más pensionados, ¿no es cierto?, por la estructura etaria, ¿no es cierto?, que está teniendo el país. Nosotros se está pensando financiar con reformas que aumenten el pago de cotización y la creación de un fondo común, ¿no es cierto?, entre otras medidas. Ahora, hay que pensar de que ¿por qué el Estado dice aumentar la cotización? Porque ¿qué pasa? De que no está dispuesto a ir a buscar dinero del que están administrando la administradora de fondos de pensiones. O sea, no está pensando en eso. Entonces está pensando en que si quiere estos 4.200 millones de dólares, que ojo que hay que mirar el dato, esto está hecho con supuesto. Yo he visto economistas que hablan de 7.400 millones de dólares, por ejemplo. O sea, hay que ser cuidadoso con el dato, porque es una proyección con supuesto, pues igual que la proyección que hizo José Piñera en los 80, entonces puede tener errores, puede tener distintos resultados, pero en el fondo, si eso es así, lo que está buscando el Estado es financiarlo, no yendo a buscar, ¿no es cierto?, plata a la aseguradora de fondos de pensiones, a la administradora de fondos de pensiones, que hoy día son unos 197.000 millones de dólares que manejan esta aseguradora, sino que lo que está buscando es que esto se financie con un aumento de cotización, ¿no es cierto?,
u otras medidas y para crear un fondo común más grande, ¿no es cierto? Para poder crear, ¿no es cierto? Y entregar este beneficio. ¿Y cuáles serían esas otras fuentes de financiamiento? Porque estamos hablando incluso, tú dices reformas, pero ¿reformas en qué ámbito? ¿Aumentaría la carga impositiva para algunos sectores? Sí, por ejemplo, esto no está para nada alejado de lo que piensa la Asociación de Administradores de Fondos de Pensiones, con la directora Cox, ¿no es cierto? Que es la directora de ellos. Ellos piensan lo mismo. Ellos lo que plantean, y está en línea con lo que plantea el gobierno, ¿no es cierto? Es que haya un aumento de la carga impositiva. Ya que se plantea que en esta medida es inevitable que aumenten los impuestos, porque de todas formas, si el gobierno emitiera deuda, por ejemplo, de todas formas esa deuda hay que pagarla. Claro, porque uno lo que hace con la deuda, y esto pasa tanto para las familias como para el gobierno, lo que hace es que patea hacia adelante el pago. ¿M? Claro. Pero obviamente va a llegar un momento en que hay que pagarlo y obviamente vamos a tener que aumentar los impuestos, y eso es algo que el Fondo Monetario Internacional también lo viene planteando hace rato, principalmente a los súper ricos, ¿no es cierto? Mira, sí, yo quedo, porque efectivamente, como dice Denis, 4.200 millones es una proyección alta, pero él ahora nos dice que hay otros que proponen que son 7.400. Estamos hablando de Sí, 3.000 sí. millones de O sea, dólares. prácticamente el doble. El doble casi, sí. ¿Y cómo puede haber tanta diferencia entre un cálculo y otro, Denis? Bueno, ustedes vieron cuando se hicieron las proyecciones, cuando José Piñera, ¿no es cierto?, el hermano de Sebastián, hizo las proyecciones en los 80 y bueno, no la chuntó porque obviamente fue muy optimista. La gente que defiende el mercado tiende a ser optimista con respecto a las condiciones del mercado. Eso es de eso sufren los que defienden el mercado, que es el caso, ¿no es cierto?, de la familia Piñera. Entonces, ellos defienden el mercado, entonces cuando proyectan también son súper optimistas con lo que le va a pasar al mercado. Eso es lo que pasa, ¿no es cierto? Entonces, claramente puede ser de que se esté considerando dentro de los supuestos que el crecimiento va a ser un crecimiento estable, ¿no es cierto? Que no van a haber tantas lagunas, que no va a haber tanto desempleo, ¿no es cierto? Etcétera. O sea, por eso que obviamente se llega a mejores cifras, pero claro, si yo cambio un poco los supuestos, a lo mejor me pongo un poco más pesimista en algunos aspectos, claramente la cantidad de dinero va a crecer inmediatamente. Son cosas como esas. Claro, y lo que pasa es que si es que se pone en un escenario pesimista, no basta con el mercado. Ahí hay que subir los impuestos y ahí es cuando arruga la nariz, pues, pagar más impuestos. Claro, No, justamente. mejor nos quedamos cortos nomás y después vemos cómo nos vamos arreglando. Ahí metemos al Estado. Vemos cómo arreglamos la carga. Claro, Bueno. claro. Sí. Ya pues, Interesante lo que nos plantea Denis hoy día en la mañana. Sí. muchas gracias, Denis Sí, sí. Muñoz, docente de la Universidad Andrés Bello, ingeniero comercial, magíster en economía aplicada. Muchas gracias por estar con nosotros y que pases un buen fin de semana cuarentenado, Denis. ¿Ah? A cuidarse. Gracias a ustedes, que estén bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen día.